Profe, buenos días. Profe, si de pronto está hablando, tiene el micrófono apagado. Qué pena con ustedes. Menos mal que me acordan, por eso eso, estaba diciéndoles que estoy revisando las actividades, Juan José. Ah, sí, profe, sí, yo veía que estaba ahí moviendo el cursor, pero no se lo escuchaba antes. Ok, lo que, lo que estaba demostrándole Juan José es que no puedo abrir tu árbol de problemas. Entonces, Profe, sí, vale, qué pena que no se me acaba de dar cuenta de eso, sino que ese programa Lucidchart es muy bueno para hacer los árboles, sino que no sabía que tenía que crear una cuenta para poder previsualizarlo, la ok, verdad. me hacen favor, Señor, dígame. hagan la presentación de tu árbol de problemas. Listo, profe, ya lo comparto. Voy a dejar de compartir para que tú lo hagas. Entonces, compártalo y con eso vemos. Después lo hace Federico y Jonathan. Cada uno lo va a hacer Li- para compartir el árbol. Listo, profe, ya lo estoy abriendo, ya le comparto. Ok. Estamos esperando que Juan José abra su árbol de problema para que nos pueda explicar cómo lo hizo y un poco a partir de la revisión de esa actividad podamos mirar y reflexionar sobre digamos, nuestras actividades. Entonces vayan preparando cada uno el tema para tenerlo ahí y poderlo compartir. Entonces, ábrelo. Eso. Listo, profe, creo que ya se está viendo ahí. Sí, ya lo estoy viendo. Ok. Listo, Entonces, profe. Entonces yo utilizo este programa Lucidchart y ese es el mismo que utilicé para hacer el árbol de... Ah, este es el árbol de soluciones. ¿Usted me pidió el de soluciones o el de problemas? el de problemas. Ah, listo, no hay problema, ya lo abro también. El de problemas. El árbol de- Eso. Entonces ya teníamos, digamos, el árbol de problemas. Juan José, ¿tú lo Señor. tuviste que replantear? Señor. ¿Tuviste que replantearlo para llegar al árbol de objetivos? No, no, señor, no tuve que hacer demasiados cambios, simplemente como un cambio de enfoque. Por la parte, yo me quería meter por la parte tecnológica, no me acuerdo si se lo mencioné, de la parte de aplicaciones móviles para la agilización de procesos Ok, específicamente en el área de ventas y de intermediarios. Entonces, simplemente lo que hice fue dar soluciones más enfocadas hacia ese lado y dejar un poquito más afuera, digamos, por decirlo así, el área de los problemas sociales, aunque igual los incluí, pero no los hice pues como el enfoque principal. ok. Entonces haga una lectura rápida para que vayas, que ya teniendo la idea de este árbol de problemas, vayamos al árbol de objetivos, que era el que nos tocaba construir. Entonces hazlo de manera rápida para visualizarlo y que todos nos llevemos una idea clara de cuál era el problema y cuál fue la solución que tú planteaste a través del árbol de objetivos. Listo, profe. Entonces, primero que todo, las causas es de abajo hacia arriba, ¿cierto? De raíces a hojas. Entonces, vamos de causas secundarias. Entonces, tenemos corrupción estatal y licitaciones fraudulentas que desembocan en los llamados elefantes blancos, en obras defectuosas e inviables. Entonces, en ese tema me enfoqué más como en los problemas sociales, más que todo de infraestructura, por ejemplo, falta de carreteras para el acceso hacia las áreas rurales, poco control y veeduría sobre el manejo de recursos públicos, o sea, todo el cuento de la corrupción que ya conocemos, también lo de las bandas criminales en zonas rurales, desde ahí ya desemboca en causas principales. Entonces, falta de inversión en infraestructura vial, tratados de libre comercio mal enfocados, conflicto armado y desplazamiento forzoso, ganadería extensiva y formas de cultivo poco sostenibles, etcétera. ¿El problema cuál es? El problema principal, baja inversión y mal aprovechamiento del potencial productivo y comercial del sector agricultor colombiano.
Luego tenemos los efectos principales. ¿Qué causa eso? Causa narcotráfico en zonas rurales campesinas del país, desplazamiento masivo y de campesinos a áreas urbanas del país, pérdida masiva de empleos y áreas rurales, deforestación y afectación, aumento de índices de violencia en zonas rurales campesinas del país. Y que los efectos secundarios, aumento de violencia y de violación de derechos humanos, aumento del índice de pobreza, poca rentabilidad en el sector agrícola, inviabilidad para proyectos agrícolas por infertilidad del suelo y propiciamiento para hurto de tierras y cultivos ilícitos. Ok. Ahora sí van al árbol de objetivos. El árbol de objetivos viene siendo este. Entonces, tenemos No, muéstrame el objetivo central. El este, ese. el Para, mejoramiento de la situación económica y social en el agro colombiano. ok. Y ahora sí, construye cuáles son los medios. Listo, profe. Entonces, medios. Es que si lo hago muy chiquito ya No, no, rápido tranquilo, hago así. ya, manéjalo, como tú estás haciendo la presentación, digamos, no importa que tú lo veas y que lo permita que lo veamos los demás. Listo, profe. Entonces, uno de los medios es, existe buen manejo de los recursos económicos por parte del Estado. Eso en que desemboca en un mayor acceso a la educación para todos y mayor infraestructura vial y maquinaria para la producción agrícola, junto con, si, pues, o sea, si existe mayor presencia y protección por parte del Estado en las zonas rurales campesinas del país. Si existe veeduría y control sobre los entes encargados de la distribución e inversión de los dineros públicos enfocados en el agro colombiano, también eso desemboca en mayor infraestructura vial y maquinaria para la producción agrícola, mayor acceso a la educación, etcétera. Eso después desemboca en mayor acceso y creación de plataformas tecnológicas para facilitar la conexión entre productores y compradores y mayor seguridad en las zonas rurales y disminución de desplazamiento campesino. Entonces eso está Y de enfocado ahí, hacia nuestro objetivo central. ¿qué fines? Perdón, profe, se le cortó cómo. Que una vez ya tengamos el problema, el objetivo central, ¿me escuchas? Sí, señor. Mira los fines, la parte de arriba del árbol de objetivos. Listo, entonces, por fines tenemos significativa baja en la violencia e índice de delincuencia en zonas rurales campesinas, mayor crecimiento económico y desarrollo de industria en el sector del agro, retorno de las familias campesinas a sus hogares, mayor viabilidad para el desarrollo de proyectos tecnológicos que beneficien al agro colombiano y todo eso desemboca, aquí me faltó este, qué pena. Todo eso desemboca en el aumento de la calidad de vida, que es el fin Último. principal y primordial. Ok. ¿Me amplías el objetivo central para que sobre eso trabajemos un poquito? ¿Me lo amplías eso? Para todos. Entonces, Juan José nos plantea hacer un mejoramiento de la situación económica y social en el agro colombiano. O sea, si bien es cierto, se me borró eso. Si bien es cierto, digamos, ese es como el propósito final o el fin último. La primera pregunta que haría para que tengamos un objetivo central claro es cómo podemos medir eso. ¿Cómo se puede medir, Juan José? ¿Cómo tú podrías medir que ese objetivo lo alcances? Profe, pues lo podría medir basándome, pues después de aplicado el proyecto, ¿cierto? Y los medios. Se podría medir basándose en eso, en el índice del aumento de la calidad de vida en las zonas donde se apliquen los objetivos. Podría ser, por ejemplo, basándose en estadísticas nacionales. Me imagino que el que realiza esas estadísticas es la DIAN, basándose en, por ejemplo, la venta de cultivos, el acceso a la educación, el tema de la infraestructura y la inversión. O sea, ya habría que mirar el Justo, mejoramiento en términos de cifras. por eso, un poco es que la reflexión lo quiero llevar es a esto, Juan José. Cuando tú llegas y planteas eso, el mejoramiento es el fin último. Pero la pregunta concreta que yo te hago cuando digo cómo voy a medir eso, ¿sí? Para que evidenciar que tú lo alcances, es que me hace falta algo que tú vas a hacer para poder llegar a ese mejoramiento de esa situación. O sea, ¿qué será ese algo que tú vas a construir, vas a diseñar, vas a Ah, implementar ya, ya.
para lograr ese fin último que es el que quieres. Entonces, un poco si quieres leas los medios directos que tienes ahí abajo para que te pueda dar una idea. O sea, tú, si yo te digo, mire, ese algo que vas a hacer, vamos a desarrollarlo con estas 3 cosas. Entonces, una mayor infraestructura vial y mecanismos para la producción agrícola. Entonces, ahí me falta otro algo. Un mayor acceso y es que no alcanzo a leer, me lo lees, que la letra está muy pequeña y yo, eso. Un mayor acceso y creación de plataformas tecnológicas para facilitar la conexión entre productores y compradores. Entonces, ya aquí sí ya estás metiendo, es eso, tú estás hablando de una plataforma, ¿sí? Mayor seguridad en zonas rurales, entonces planteas 3 cosas que en la práctica, digamos, la más concreta que vería yo que podrías hacer es que yo subiría, si yo llego y digo, oiga, súbeme al objetivo central. Voy a colocar aquí algo para que lo entendamos todo. Entonces, si yo digo diseñar un aplicativo, lo que dice acá, para mejorar la situación, eso, al hablar yo de diseñar, implementar, estructurar, estoy hablando de una acción real que me va a permitir llegar a una respuesta real para este fin último que es el que tú tienes. ¿De acuerdo? Listo, profe, sí, ya le entendí por dónde va. Y ahí sí se convierte en un objetivo, porque recordemos que el objetivo es una meta. Y esa meta tiene que ser medible, tiene que ser tangible, o sea, que yo la pueda tocar, la pueda ver, la pueda medir. Si yo no la puedo medir, pues obviamente no es un objetivo y ahí es donde vamos. Por eso los objetivos siempre se plantean con un verbo infinitivo. Entonces, si yo voy a decir implementar, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer eso y es el futuro, ¿sí? Voy a implementar un aplicativo, lo que Juan José quiera, para hacer un mejoramiento de la situación económica y social del agro colombiano. Entonces, ahí ya me empieza a tener un objetivo central mucho más concreto, que es medible bajo la intencionalidad que Juan José tiene, que ¿de dónde surgió eso? De la situación problemática central. Entonces, lo que uno empieza a desarrollar es que cada uno de estos elementos tiene que, pues obviamente dentro de su construcción, empezar a hacer eso, a construirlos para que me dé una respuesta lógica bajo el sentido que te planteamos. Todos los objetivos son una meta que tienen que ser medibles, que tienen que ser, digamos, tangibles, o sea, que yo las pueda tener, lo pueda ver, lo pueda oler, para poder ser evaluado. ¿Te queda claro, Juan José? Sí, señor, listo, ya le entendí por dónde va, lo que le hace falta también al árbol entonces. Ok, te sugiero que si no lo puedo bajar, no lo puedo ver, entonces lo que hago es tome un pantallazo o créelo en una copia en un texto y me lo subes para que lo pueda ver, ¿oíste? Sí, profe, sino que se puede exportar en archivo de imagen, solo que es más fácil compartir el link, solamente que no sabía que debía crear una cuenta, pero entonces listo, no hay problema si yo los resubo como imágenes. Ok, te quedó claro, ¿no? Porque Sí, señor. ya teniendo claro el objetivo central, ya de ahí para allá tienes que replantear automáticamente el tema porque ya va, el objetivo central es, vamos a suponer, implementar un aplicativo que permita el mejoramiento de lo que estaba. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso, sin darse cuenta, uno de los medios que tú tenías directos se me está convirtiendo en un objetivo central porque es algo que yo puedo hacer, algo que puedo medir, algo que puedo estructurar. Entonces, si hago eso, tengo que ir a los medios indirectos que con toda seguridad ahí van a estar los objetivos específicos de tu idea de propuesta. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Ana Sofía. Buenos días, profe. ¿Nos quieres mostrar el tuyo? Dale, si algún otro compañero también quiere, porque pronto hemos estado trabajando mucho el mío. No importa, pero entonces, ¿quién es tu compañero? Se me ha dicho antes que para mostrarlo. ¿Tu compañero es Federico? No, Brian, pero hágale con Federico. Ah, bueno, Federico, entonces hágale. Listo, profe. ¿El de objetivos o el de problema? Quiero muy rápida el del problema para que todos tengamos el contexto y a partir de ahí podamos
ver el de objetivos. Entonces, muy rápido el de problemas, porque recordemos, esos dos van en secuencia. Problemas me permite ver el árbol de objetivos. Entonces, algo así, y esto nos va a permitir un poco visualizarlo y poder mirar. Entonces, arranque. Listo, profe. Como yo le había comentado anteriormente, pues tenemos la deficiencia de la prestación de servicio de transporte asistencial de urgencias de salud en Pereira. Digamos, hay 4 causas principales, que son vehículos inadecuados para la prestación del servicio de transporte asistencial, líneas telefónicas no oficiales, lo que habíamos hablado de la descentralización del sistema. Los vehículos que atienden la emergencia no son apropiados con respecto a su ubicación al momento de la alerta, y los vehículos son insuficientes para satisfacer la demanda del servicio. En cuanto a los efectos principales, pues tenemos las ambulancias acuden a las emergencias en lugares muy alejados de su posición actual. Los accidentes ocasionados por culpa de la competencia entre conductores de ambulancias y la carencia de instrumentación o implementos para atender la emergencia. Pues aquí más abajo pues tenemos vehículos no han tenido movimiento. Ya, digamos ahí, ya vimos los primeros. Ve el árbol del problema, del objetivo, perdón. Sí. El objetivo principal pues es mejorar la prestación del servicio de transporte esencial de urgencias de salud en Pereira, ¿cierto? Sí. Los medios serían pues, los vehículos, ya tomando como base pues el árbol anterior, vehículos adecuados para la prestación del servicio, eliminar las líneas telefónicas, vehículos se coordinan adecuadamente dependiendo de su ubicación y de la emergencia, vehículos son suficientes para satisfacer la demanda del servicio. Y en los efectos, confianza en el sistema de emergencia por parte de la sociedad, evitar competencia entre ambulancias, abastecimiento de instrumentación e implementos necesarios para atender la emergencia. Okay. Entonces, vemos lo mismo, Federico, que veíamos en el tema de Juan José. Si yo quiero que ese objetivo central sea un objetivo, lo vimos en la clase pasada, tiene que ser medible porque vamos a llegar a una meta, ¿sí? Ahí está la intencionalidad. Vamos a mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial de urgencias de salud en Pereira. Pero ¿cómo podemos, qué podríamos o qué podrías tú, Federico, hacer para poder mejorar eso? O sea, concretamente, ¿qué podrías hacer? Profe, sí. La idea es crear un sistema de georreferenciación y de descentralización de las peticiones pues, del servicio. ¿Y eso lo harías a través de un aplicativo o a través de...? Sí, una infraestructura pues, de GPS en las ambulancias y un aplicativo móvil. Ok, entonces, ¿tú vas a diseñar o vas a implementar? Pero pues, digamos, esas tecnologías, muchas de ellas ya están hechas, ¿cierto? No habría que inventar la rueda, pero hay cosas que sí habría que diseñar, por ejemplo, el aplicativo. Es decir, digamos, es un poco de implementación y un poco de diseño. Ok. ¿Sabes la diferencia entre esos dos verbos, diseñar y el verbo implementar? Pero yo no entiendo cómo diseñar es como crear algo que desde cero. Pues no desde cero, pero sí es como crear algo. Implementar es como utilizar algo que ya se creó para lograr un fin. Ok, entonces, importante que lo tengamos claro y lo tengamos claro todos. Y esa es una decisión personal. Esa no es una decisión ni de su profesor ni de nada. Es una decisión personal porque ese es su trabajo. Entonces, él le acaba de decir, diseñar es construir algo de cero y dejarlo ahí. Lo diseñé. Entonces, yo diseñé, en este caso, un aplicativo que me va a permitir mejorar la prestación de servicio. Ya si le meto, en lugar de diseñar, implementar, quiere decir que además de diseñar, lo voy a poner en servicio. Lo voy a poner en uso, lo voy a probarlo a ver si sirve o no sirve. Entonces, ya ese verbo es implementar, es ponerlo o hacerlo ya eso. Entonces, importante, ¿por qué? Porque dependiendo del verbo que ustedes coloquen, ahí va a estar el alcance de ese objetivo central, que es lo que yo voy a medir. Por eso cuando yo llego y digo diseñar un aplicativo que va a permitir mejorar eso, entonces yo voy a medir ¿qué? El diseño de ese aplicativo y lo voy a medir a Federico. Pero si Federico me coloca implementar el aplicativo para mejorar, entonces ¿qué? Voy a mirarlo, digo, ¿a dónde lo puse en funcionamiento? Entonces me tiene que decir, mire, lo estoy utilizando en esta clínica privada o en este no sé qué o así, o así. Entonces eso es lo que voy a medir. Importante que establezcan para estas intencionalidades que están dando, obviamente, cuál es la meta y con base en esa meta establecer el alcance, hasta dónde voy a llegar yo con ello, y eso está definido en el verbo, en infinitivo que yo use. ¿Hasta ahí te queda claro, Federico? Sí, profe, muchas gracias. ¿Y para los demás también?
Sí, profe. Ok. Miremos, digamos, la construcción de eso. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahí estamos mejorando el objetivo central, pudiéndolo mirar. Miremos, digamos, los medios directos en el primer nivel, Federico. Sí, profe. Lo de los vehículos adecuados para la prestación de servicio, la Ok, designación de la entonces, línea. vaya al primero, vaya al primero. Sí. Vuélvalo a leer. Vehículos adecuados para la prestación del servicio de transporte Ahí hay una asistencial. intencionalidad. Sí. ¿Cómo podrías llegar a que eso se pudiera cumplir y lo pudiera medir, Federico? Listo, profe. Desde la aplicación, como él lo dice acá en el 9, es como llevar un registro de control para que digamos, los órganos de control pues puedan, como él lo dice, tener el control de lo que se tiene en cada ambulancia, si se tienen los implementos necesarios o si es adecuado el vehículo en su mecánica para prestar el servicio. Ok. Entonces, si te das cuenta que yo empiezo a replantear también los medios para poder que sean medibles, que sean realizables, que lleguen a un punto, porque la idea es que todos estos medios que yo estoy utilizando, los que tú tienes aquí, lleguen a este fin, que ya lo estoy replanteando, que es diseñar o implementar un aplicativo que me permita mejorar la prestación del servicio de transporte. Eso. Entonces, ahí es donde yo empiezo a replantear mi árbol de problema. ¿Para qué? Para que yo encuentre, digamos, una lógica dentro de lo que es la realización del ejercicio y me pueda permitir a mí, pues obviamente, llegar a un fin y que es, digamos, el desarrollo del proyecto de grado. ¿Te queda claro, Federico? Sí, profe. ¿Y a los demás también? Yuhu. Como que se quedaron dormidos. Jonathan. Profe. Sí, señor, está claro. Ok, Federico, deje de compartir. Jonathan, muéstranos el tuyo. Listo, profe. Yo tengo varias dudas, o bueno, no son como dudas, sino como respecto a lo que he estado viendo como correcciones en el mío. Igual se lo va a mostrar. No, es que estamos para eso, Jonathan. Y esto nos debe quedar. No hay, mire, la universidad está es para eso, para equivocarnos, hermano. ¿Sí? Y la equivocación, ¿qué es lo que nos genera? Aprendizaje. Nosotros podemos aprender de las equivocaciones y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ustedes no dejen de pensar que ustedes tienen que hacer las cosas perfectas, no. Las cosas perfectas se harán de pronto ya cuando sean profesionales y tengan la experticia o experiencia lo suficientemente clara. Aquí estamos practicando y esto es lo importante, estamos aprendiendo y creo que el ejercicio lo que nos muestra eso, ni Federico, ni Juan José, ni ninguno de ustedes está haciendo las cosas perfectas y la revisión de esto lo que nos permite es empezar a visualizar y decir, yo tengo que corregir esto, y esto nos va a ayudar a irnos aprendiendo de cómo construimos el proyecto, ¿de acuerdo, Jonathan? Entonces hágale, compártelo. Listo, profe. Mi proyecto es en el árbol de problemas. El principal objetivo es la insuficiencia en la infraestructura tecnológica en el servicio de transporte público, sino que yo creería que acá el problema lo generalicé mucho. No importa, pero como estamos en el proceso de construcción, ahorita lo vamos a deconstruir. Es Listo. eso, es porque nosotros, si ve que ya cada secuencia de actividades lo que me permite es ir repensando la situación para poder yo llevar. No estamos llegando de una a la extra, lo estamos repensando y eso me está permitiendo. Por eso vamos a llegar en la primera parte a una propuesta. Es una propuesta, ni siquiera es el proyecto de grado, es una propuesta de proyecto de grado. Entonces ahí lo estamos. Entonces ahora Listo. sí, Sí, señor. Existe un desconocimiento de los derechos y deberes de los usuarios y un desconocimiento de la ruta, lo que hace que haya una ausencia de información. Okay. También hay una falta de acceso a los recursos y una falta de cultura ciudadana, lo que hace que los usuarios sean problemáticos por estas dos problemáticas. Por acá hay una falta hay falta de internet. Es que con este tengo un poco de dudas porque en el árbol de objetivos
yo no sé, no sabría cómo solucionar la falta de internet en la ciudadanía para que, o sea, como usuario, ¿cómo les voy a solucionar yo el uso de internet para que puedan consultar en la página las rutas? No sabría. Ok, pues ya pensaría uno de que, digamos, cercano a eso debe existir puntos Wi-Fi Ajá. públicos para eso, pero digamos que eso se le te sale de las manos a ti, eso es lo que le permite a uno repensar un poco cuando está construyendo el árbol de objetivos y el árbol de problemas, cuáles son los alcances que yo podría tener para poder dar solución a ello. Y en este caso, pues obviamente tú no puedes ni crear la infraestructura para que haya zonas Wi-Fi. Entonces, pues sí, pero Sí, digamos, no importa porque esto te está sirviendo para qué, para que tú aprendas qué es ese concepto de alcance de una propuesta, ¿de acuerdo? Que sí, tú señor. tienes que darle cosas porque dices, esto no lo puedo hacer yo, ¿de acuerdo? A ver, Sí, sigue. señor. Listo, entonces la página web con poca información de las rutas. Por esto lado, para la eficiencia de la infraestructura tecnológica también hay una falta de monitoreo de las rutas. Por este lado, hay un incumplimiento de la ley, unos vehículos que incumplen la ley y unas largas jornadas de trabajo para que hay un desconocimiento de la normatividad vigente para estos problemas. También hay un incumplimiento en los horarios, unas rutas mal organizadas, lo que hace una desorganización en la empresa. Y por acá hay una falta de cultura organizacional, lo que hace que hayan conductores irresponsables. También hay conductores intolerantes, lo que hace que hayan conductores malos conductores. Por acá tenemos estos efectos que son generalizados en servicio que arriesga la seguridad de los usuarios, aumento de contaminación, aumento de consumo de combustible y inseguridad en los paraderos, lo que hace una pérdida de confianza. Entonces, pasando en el árbol de objetivos, entonces por acá No, arranque con el central para que todo el mundo lo vea. también creo que está muy generalizado porque dice buen servicio de transporte público, pero habría que Pare ahí, especificar. Ujú. pare ahí. Entonces, un poco lo que vemos, todos sin darse cuenta, todos absolutamente, tanto Jonathan como Federico, como Juan José, los tres colocaron intencionalidades que sin darse cuenta la construcción del árbol del problema me lleva a que el árbol de objetivo encuentre la intencionalidad. O sea, todos hablamos, cuando planteamos el problema central, era un problema que me lleva a una intencionalidad. Pero recordemos que un objetivo central, todo objetivo tiene que ser medible y como lo definimos es una meta. Entonces, claro, yo tengo que aterrizar ese objetivo central a una meta. Entonces, si es un buen servicio de transporte público, lo que va a plantear, me falta qué es lo que va a hacer, en este caso, Jonathan, para poder llegar a que eso se pueda cumplir. Entonces, ahí es donde juega un verbo, ¿sí? Y algo que él va a hacer. El verbo, ¿por qué? Porque el verbo, recordemos que un verbo es una acción, lo que yo voy a hacer, y es en infinitivo, que es obviamente hacia el futuro, voy a hacer esto, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso puede ser un aplicativo, en este caso puede ser una página web, yo no sé, ahorita no lo va a explicar Jonathan, pero quiero que a todos les quede claro, esa intencionalidad toca aterrizarla a mostrar lo que yo como investigador voy a hacer, colocando un verbo infinitivo y lo que voy a hacer para poder desarrollar ese propósito que yo voy a tener. ¿Le quedó claro, Jonathan? Sí, señor. ¿Y a todos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces arranque, Jonathan. Sigue, Jonathan. Bueno, entonces por acá, bueno, buen servicio de transporte público. Entonces por acá ya hay existencia de información, lo que hace que haya conocimiento de los derechos y deberes de los usuarios. Hay un conocimiento de las rutas. Por acá hay un acceso a los recursos y también hay más cultura ciudadana por parte de los usuarios, lo que hace que haya un buen comportamiento ciudadano.
Por acá es lo que le decía, con el internet no sabría cómo hacer el objetivo ahí, entonces solo puse que la página web con bastante información de las rutas y una existencia de monitoreo de las rutas, lo que hace un buen uso un uso de la tecnología en la infraestructura del transporte público. Bueno, por acá hay jornadas de trabajo justas, hay un cumplimiento de la ley, hay vehículos reglamentados, lo que hace que haya un conocimiento de la normatividad vigente. Por acá hay un cumplimiento en los horarios, unas rutas más organizadas, lo que hace mayor organización en la empresa. Y por acá hay conductores responsables y conductores tolerantes, lo que hace que hayan conductores capacitados para el buen servicio de transporte público. Entonces, esto ya tiene por acá que hay un servicio que protege la seguridad de sus usuarios, hay una contaminación ambiental reducida, hay una disminución en el uso del combustible y también hay una seguridad en los paraderos y los usuarios confían en este servicio. Entonces, importante que ya nos estamos dando cuenta en los 3 ejercicios, en el de Juan José, el de Federico y en el de Jonathan, todos tenemos que replantear para poderlo llevar a que el árbol de objetivos sea algo que podemos definitivamente alcanzar, que tiene que ser medible, tanto el objetivo central como los objetivos, llamémoslos específicos o medios directos que me van a llevar a ese objetivo central. Tienen que ser todos medibles y tienen que tener una meta. Importante que dentro de esto, de una vez voy a tomar el ejemplo para avanzar un poco en el análisis que tenemos que hacer. El árbol de problema me ayuda a 2 cosas fundamentales. El primero, si quieres devolverlo al árbol de problema, Jonathan. Sí, señor. Al árbol de problema, hijo. Este es. Ah, sí, ese es, perdón. Entonces, tengo 2. Un problema central, unas causas y unos efectos. Este árbol es fundamental dentro de mi propuesta. ¿Para qué? Para poder yo describir el problema. Esto me va a ayudar muchísimo a describir, porque yo hice búsquedas booleanas, porque yo saqué elementos, y este árbol me va a permitir dentro de mi propuesta desarrollar una descripción muy concreta de cuál es el problema, visto desde esta mapa mental o ayuda de conocimiento para que lo puedan construir en un documento escrito. Entonces, importante eso. Voy a llegar a mal servicio de transporte basado en los puntos que ustedes determinen y mostrarlo, ¿sí? ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a que la parte superior unos efectos, que en último es lo que colocó el pérdida de, ¿qué es lo que dice arriba? Es que no alcanzo a leer. De confianza. Pérdida de confianza, ¿en qué? En el transporte, en el megabús, en lo que quieren ustedes establecer. Entonces, me plantea eso, que este árbol les va a permitir hacer una descripción muy clara cuando yo toco cada una de las causas y muestro los efectos que me trae. Entonces, ahí ya me queda una descripción del problema. Pasemos al árbol de objetivos. El árbol de objetivos, entonces, arranco desde el objetivo central, que me lo muestra, o sea, yo cuando ya este propósito que hice buen servicio, lo llevo a ¿qué? A lo que yo voy a hacer y a la acción que voy a hacer para poder llegar a ese propósito. Entonces se convierte de un objetivo central a un objetivo, llamémoslo general, y los medios se convierten en objetivos específicos que me van a permitir conseguir ese objetivo central. Entonces ya tengo el capítulo de objetivos y los fines se convierten en la justificación. Entonces, ¿yo para qué hago esto? Para hacer que digamos haya una seguridad en los paraderos. Entonces, esto me va a permitir llegar a ¿qué? A que haya la seguridad. También, ¿para qué hago? Construyo un aplicativo, lo que en este caso yo no he testado, para disminuir es que no alcanzo a leer, hijo, entonces me lo aumento porque si no alcanzo a leer. Eso, disminuir el consumo de combustible, para disminuir la contaminación que se generan con todo este tipo de cosas, para mejorar los servicios, digamos, y seguridad de los usuarios, y en últimas, conseguir la confianza de los usuarios. Entonces, sin darme cuenta, aquí también de este árbol, fuera del capítulo de objetivos,
puedo construir el capítulo de justificación. Entonces, importante que estos dos árboles lo tengamos nosotros en cuenta porque ellos son los que me van a ayudar muchísimo ¿a qué? A la construcción de ese documento que voy a empezar a desarrollar a partir de esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí es claro, Jonathan? Sí, señor. Ok. ¿Quién quiere lanzarse al ruedo para que revisemos? Ahora sí yo quiero, profe. Ok, Sofía, entonces plantéelo. Pero entonces ahí le hago una preguntita. Digamos que yo pongo como objetivo principal, porque yo tengo el mismo error de los compañeros, implementar una plataforma que permita, una plataforma web que permita volver más interactivas las clases. Entonces, digamos que en este momento, en este proyecto de grado 1, ¿cómo haría para mostrarle usted esa implementación o no tendría que mostrársela? No lo tienes que mostrar ya, Ana Sofía. O sea, solamente con colocarlo en el árbol ya. Acuérdate, Ana Sofía, que esta propuesta, el proyecto de grado 1, lo que hacemos es la investigación documental y la planificación del desarrollo de nuestro trabajo de grado. La implementación que tú vas a hacer, si llegas a definir que este sea tu objetivo, lo tienes que desarrollar y lo vamos a ver plasmado en el cronograma, porque el cronograma que nosotros vamos a hacer ya cuando lleguemos al anteproyecto es establecer una temporalidad, que es una de las variables que vamos a tener difíciles, porque el proyecto se tiene que desarrollar máximo en 5 meses. Sí, entonces, sí. ahí yo defino si definitivamente alcanzo o no alcanzo. Si no alcanzo, yo preferiría cortar eso y no dejarlo en implementar, sino en diseñar. ¿Por qué? Porque sí, eso sí me permite alcanzar. Entonces, tú eres la que decides hasta dónde llegar, porque la meta te la colocas tú, Ana Sofía, como se la van a colocar todos. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental esa acción que yo voy a hacer, que me la van a medir los evaluadores del proyecto de grado. ¿De acuerdo? Listo. Y, por ejemplo, implementar hasta qué punto sería, por ejemplo, si mi madre es profesora en un colegio y yo logro hacer una plataforma basiquita, o sea, normalita, con alguna otra herramienta y los muchachos pueden interactuar con eso. ¿Eso ya se implementa? Sí, claro, lo implementas y tú podrías medir el impacto que genera eso. Entonces, es un piloto. Sí, por eso. La implementación es un piloto y ese piloto lo hiciste tú con una maestra en un colegio. Entonces, 20 personas van a decir, me gustó la plataforma, no me gustó, tiene estas situaciones. Entonces, ahí ya tú la implementaste y a partir de ahí lo que haces es retroalimentar. Entonces, tú lo que haces es, sin darte cuenta, construirte un prototipo y ese prototipo lo que te va a llevar es a que lo puedas examinar y esa examinación, esa forma de examinarlo le va a permitir evaluarlo y puedes tú mejorarlo. Entonces ya tiene un siguiente paso porque la implementación conlleva a eso, a que uno pueda mejorar ya el producto que uno decide. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, sí, acá, pues para mostrar directamente de una vez el árbol de soluciones. Sí. O no sé si quiera ver el árbol de problemas. No, hágalos. Ya todos, digamos, más o menos, ya nos metimos. Ya las 3 primeras era para que recordaran. Ahora tú no lo mostraste. A ver, ya nos dijiste, pues, qué era. Entonces, ahora sí muestre el árbol de objetivos. Entonces, sería implementar una plataforma web que permita realizar clases online gamificadas, así quedaría la corrección. Okay. Entonces, algo que le iba a preguntar yo acá es, por ejemplo, para hacer por ejemplo, medible, que se llama clases que activan el aprendizaje. Entonces, podríamos decir número de actividades que permiten activar el aprendizaje en las clases, por ejemplo, porque eso es medible. No, entonces, por eso, tú lo podrías hacer. Te pongo esto. ¿Cuál es el propósito que tienes tú con ese medio? ¿Con este? Sí. ¿Cuál es el propósito? No, era que lo quería para que colóquelo nuevamente. Lo que se te venga a la cabeza. ¿Qué pretendías tú con este medio? Pues necesito que la gente interactúe. Pues como que en la clase no se vuelva como tan monótona, sino que sea más interactiva. Pero yo podría pensar es que esto te puede servir para un diagnóstico. ¿Un diagnóstico? Sí, entonces yo puedo decir, digamos, establecer
cuántas clases son activas para el aprendizaje y hacer un diagnóstico y evidenciar claramente que la mayoría de clases, digamos, en donde tú lo vayas a implementar, no son activas para el aprendizaje, son mecánicas. Entonces ahí te va a demostrar que el tema pueda darte un elemento. O sea, perdón, alguien prendió el micrófono. Entonces, lo importante de esto es que cada medio te sirva para poder llegar al objetivo central, que ya tú lo tienes claro. Entonces, yo lo que empiezo es a adecuar para que yo pueda medir y que me sirva de alguna forma para darte eso. Cuando yo encuentro un diagnóstico de eso, ese diagnóstico me puede arrojar que la mayoría de personas de pronto ni siquiera tienen aplicativos y no lo tienen por X, Y, Z cosas. Entonces, ahí me está ayudando ese medio para poder llegar a... Pero la pregunta mía es cómo se escribe, porque, por ejemplo, en gerencia de proyectos tuve ese problema con el verbo, porque yo tenía la idea, pero el verbo y la manera en que lo expresaba, entonces, realizar diagnóstico de las clases interactivas o algo así. Algo así, porque tú estás, el realizar es un verbo y en infinitivo, ¿sí? Un diagnóstico es la acción que vas a hacer, o sea, el verbo te da la acción y el elemento que vas a hacer con esa acción es un diagnóstico que le va a permitir establecer cuáles son las clases que son activas para el aprendizaje. Y por ejemplo, en esta otra, que es alta motivación en las clases, podríamos decir, realizar encuestas a estudiantes. Correcto. Que permitan evidenciar si hay una alta motivación de los estudiantes a las clases. Ah, listo, sí. Sí, porque... Okay. Sí. Entonces, para todos, ¿qué es lo que nos ayuda? Esto es una ayuda de memoria que nos permite generar procesos de reflexión, porque aquí ya lo que vamos a hacer es acciones, ¿sí? Y una acción es algo que vamos a realizar. Recordemos que los verbos es una acción a realizar. Entonces, importante empezar, porque el árbol de problemas me lleva a este árbol de objetivos que son intencionalidades, pero para poderlos construir como verbos, tengo que implementar el verbo en infinitivo y lo que esa acción va a hacer para poder lograr el propósito que yo he planteado, que lo hemos visto en todas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. ¿Te queda más claro? Sí, ya. Bueno, ¿quién quiere que seguir? Camilo, Juan David, Andrés, Juan Pablo. Bueno, parece que ninguno más quiere interactuar. Entonces, entremos a la clase de hoy. ¿Les queda claro a todos en esta revisión cómo tengo que replantear tanto si quiere el árbol del problema y el árbol de objetivo, o ya ahorita en la construcción del documento, cómo lo puedo escribir para que ya refleje, digamos, lo que nosotros queremos? Entonces, importante mostrar que el árbol de objetivos tengo que llevarlo a la acción que conduzca a lograr el propósito que yo tengo en ese objetivo central que he construido. Entonces, basado en eso, vayámonos y hagamos la presentación del día de hoy. ¿Hasta este momento hay alguna preguntita? Bueno, parece que no. Bueno, entonces, señor, entonces vamos a irnos, aquí voy a poner la pantalla, entonces, importante que cuando haga la pregunta me respondan para saber que estamos ahí, no nos hemos desconectado. Entonces, esta semana vamos a empezar a trabajar la propuesta. Y la idea es que durante la actividad 4, la actividad 5, la actividad 6 y la actividad 7 pueda yo tener una propuesta lo más clara posible que me permita de alguna forma ya tener la claridad meridiana para ya entrar a lo que es el proyecto. Entonces, es una idea inicial del proyecto de grado. Y hablo de idea inicial, o sea, la vamos a permanentemente, lo que venimos haciendo con las actividades, reconstruir, deconstruir y retroalimentar, como la quieran ustedes llamar, para poder tener cada vez más claro lo que yo quiero hacer. Y nuevamente reiterar lo que me preguntó Ana Sofía. ¿Sí? Este es un proyecto, una propuesta de investigación documental. No vamos a llevar a esto, porque eso se hace en el trabajo de grado 2. Allí es donde desarrollamos esto. Entonces, aquí estamos en todo el proceso de construcción
de esa investigación para tener la certeza de que lo que vamos a escribir aquí lo vamos a poder realizar en el trabajo de grado 2. Hasta ahí es claro, ¿no? Sí, profe. Ok. ¿Qué tiene una propuesta? Una propuesta tiene estos puntos que nosotros vamos a colocar acá ahí. Primero, un título provisional. ¿Por qué hablo yo de un título provisional? Porque en términos prácticos, este título lo vamos a cambiar. Normalmente lo cambiamos. Aquí vamos a empezar a construir una idea de título. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si miramos lo que uno de ustedes estaban haciendo, entonces es aplicativo que permita mejorar el servicio de transporte de urgencias para no sé qué. ¿Sí? El título es eso. Y que lo que hacemos con ese título, ahorita lo vamos a ver, es la venta de una idea. Entonces, el título es fundamental porque es lo que me permite mercadear sin darme cuenta del producto que yo voy a realizar. Entonces, y ahí la importancia de eso. Entonces, por eso hablo de un título provisional, porque con toda la seguridad, ese título me va a permitir de alguna forma poder empezar a reflexionar si ese es lo más acertado de lo que yo voy a hacer y cada vez que lo vaya reconstruyendo o deconstruyendo o retroalimentando, voy a decir, no, mejor lo hago así, mejor lo hago acá, mejor lo localizo para que en términos prácticos me pueda ayudar. Establezco un tema de investigación. Ese tema de investigación es lo que me va a permitir poder examinar. En una parte que lo vamos a ver ya en el anteproyecto, el marco teórico es poder examinar digamos, el estado del arte de esta idea que tenemos. ¿Qué es el estado del arte? Es hasta dónde va hoy proyectos parecidos, hasta dónde han llegado. Entonces, cuando yo llego y digo aplicativo para monitorear el transporte de ambulancias, por dar un ejemplo para concretar eso, y yo busco en Google académico y miro proyectos de eso me van a servir. Entonces, yo voy a tener 4 o 5 sobre ese tema y sin darme cuenta, yo miro los más recientes, ojalá los que están en el 2020, o si hay ya publicados del 2021, entonces tomo esos y digo, esto es lo que hoy muestra eso, entonces se evidencia que en México se está haciendo esto, se evidencia que en Argentina se está haciendo esto, en España esto, en Francia esto, y muestran un panorama en ese marco teórico de lo que, digamos, hoy en el mundo se está haciendo con respecto a este tema, la importancia de ello, etcétera. Entonces, el tema de investigación me permite poder tener la claridad que más adelante me va a permitir como ver ese estado del arte, digamos, de la idea de proyecto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Una breve descripción general del problema. Cuando hablo de breve, quiere decir que yo lo voy a ir redondeando, porque cuando ustedes ahorita van a construir esta primera versión, esté completamente seguro de que les puede dar en esa breve descripción, si yo tomo el árbol del problema, 5, 6, 7, 8, 10 hojas. Y es preferible eso. ¿Por qué es preferible eso? Porque es preferible cortar que construir después. Porque muchos, por ejemplo, cuando yo tomo aquí esta palabra y de breve, entonces hacen un párrafo. El problema del transporte es que las ambulancias no llegan. Y entonces, ¿para qué hizo el árbol del problema? Si el árbol del problema lo que me hace es mostrarme cuáles son las causas. Entonces, lo que yo empiezo a mirar es hacer la descripción. Yo hice una búsqueda booleana que me permitió evidenciar eso. Entonces, empiezo a hacer una descripción lo más amplia posible, porque poco a poco lo que voy a hacer es yo empiezo a resumirlo y a partir de ese resumen me va permitiendo decir, esto lo hago en un párrafo, ya en un párrafo que tengo una idea coherente y ya empiezo a ir como aplicando las tijeras para ir perfeccionando mi escrito, que en últimas va a ser ¿qué? Mi proyecto de grado. Entonces, importante que lo tengan en cuenta y que en esta parte yo coloco breve porque es el fin último de lo que vamos a llegar, pero en últimas, en esta primera versión es la descripción general del problema. Si lo quieren, voy a hacer esto, si lo quieren, voy a escapar y voy a colocar aquí, como si esto lo voy a colocar en rojo, no me lo hagan todavía, ¿de acuerdo? No me hagan todavía esta breve, hagan una descripción general del proyecto, ¿sí? Entonces, descripción general del proyecto basado en el árbol de problemas. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. Ahorita. Ok. Los objetivos de la propuesta. Entonces, vamos a hablar ya de unos objetivos general y unos objetivos específicos. ¿Con qué lo hago? Con el árbol del problema. Entonces, ya establezco un verbo en infinitivo, una acción que voy a realizar para llegar a un propósito, tanto a nivel general como a nivel específico, que me permite esas metas específicas poder llegar al objetivo general. Es importante tenerlo en cuenta para poder construirlo ahí. Y aquí los coloco los dos elementos que me van a servir. Lo que yo construí, el árbol del problema y el árbol de objetivo. Entonces, hasta ahí ya veo que todo lo que he hecho me ha servido. Llego a un siguiente punto que es la justificación preliminar. Entonces, ¿de dónde puedo sacar esta justificación preliminar? Del árbol de soluciones, ¿no? Eso no correcto. son los efectos. Los fines. Los fines. Eso. De ahí, los fines son los que me dan la justificación preliminar. Entonces, yo cojo los fines, que es la parte superior del árbol del problema, y eso me va a servir. Entonces, voy a realizar, cogen el objetivo central o general, y a partir de ahí se va a desarrollar esta propuesta en virtud a que se quiere llegar a esto, 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 y como ustedes lo investigaron, entonces pueden argumentarlo basado en estos documentos que están dados. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, entonces, hasta este punto todo lo que hemos hecho lo estamos basando sobre el árbol de problema y el árbol de objetivo. Vamos a ir a crear 4 puntos adicionales, que es el tipo de investigación. Entonces, los tipos de investigación lo que me permiten a mí, muchos llegan y dicen, toman los generales, entonces yo voy a hacer un tipo de investigación, llamémosla cuantitativa. Entonces se meten en los generales, otros cualitativas. No, yo no quiero que metamos esas generalidades. Vamos a irnos al campo que nosotros sabemos. O sea, lo mejor que uno puede hacer es llevar al enemigo al campo que ustedes son fuertes. Entonces nos vamos a ir a los tipos de investigación dentro de la ingeniería de sistemas. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos que nos van a permitir. Entonces, ¿eso qué les va a permitir? Es saber que ese es el tema que ustedes van a realizar. Entonces, cuando le pregunten un profesor a ustedes y su trabajo de grado, ¿qué va a hacer? Entonces, yo voy a hacer esto, que es digamos, el tema de investigación dentro de este campo. Llamémosla analítica de datos, llamémosla, no sé, juegos, como lo quieran llamar. Entonces, importante tener esa claridad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen esa claridad, automáticamente les es mucho más fácil entrar a ¿qué? A poder divulgar lo que quieren hacer. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? A mí no me quedó tan claro, me podría volver a... Bueno, ahorita lo vamos a ver, ya lo vamos a ver porque todos estos puntos los voy a desarrollar. Importante que lo tenga en cuenta, digamos, si yo voy a hacer un juego, o por ejemplo el caso de Ana Sofía, que va a hacer clases interactivas, ella puede proponer de pronto dentro de su plataforma o dentro de su programa que sean juegos. Entonces, el tipo de investigación son juegos interactivos que permita llegar a un proceso de enseñanza-aprendizaje más activo, por dar un ejemplo. Entonces, ese es el tipo y eso le permite que ella cuando hable de eso tenga esa relación y le permita avanzar en la comunicación que se tiene. ¿De acuerdo? Okay. Señora. Más que todo, pues aprovechando que como que en mi área sí ha habido mucha gente que ha intentado en Ecuador más que todo implementar esta cosa, eso se hace, ¿cómo es que es? Cualitativo con énfasis en la práctica, algo así es que yo lo escribo. Sí, pero ya lo vamos a ver cómo lo podemos hacer para que no nos enredemos, porque todo el mundo se empieza a buscar el tema cualitativo y cuantitativo y a veces se pega una encerrona. Este punto en el proyecto no lo vamos a tener, pero para la propuesta sí, porque me permite tener una idea clara de lo que yo voy a hacer. Pero ya en el proyecto de Galo no va a ir tipo de investigación, se saca de ahí. Aquí me sirve para poder yo empezar a tener una estructura mental que me diga, yo voy a aplicarlo en esta forma. Por eso hablo del contexto dentro del campo de la ingeniería de sistemas, que es lo que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Posibles colaboradores, entonces ya arranca uno. Entonces, ¿quiénes son nosotros somos uno de las personas que vamos a desarrollar, entonces estamos ahí. Pero además necesitamos, por ejemplo,
un profesor que me ayude a mí en la temática. No soy yo, porque yo lo estoy enseñándole el tema metodológico en la construcción de una investigación, pero en el tema específico, por eso hablo del tipo de investigación, hay un profesor, hay alguien que conoce de ese tema y ese tiene que ser una ayuda que lo vamos a buscar. ¿Para qué? Para que nos colabore. Entonces ese es un colaborador. De pronto requerimos yo no soy diseñador o no tengo esa experticia y tengo otra persona que me ayude a diseñar, lo voy a hacer. Se necesito encuestadores, entonces tengo que tener unos encuestadores, entonces los coloco ahí. Empiezo a mirar esos posibles colaboradores. Recursos disponibles, ¿de qué dispongo? Dispongo de un computador, dispongo de una mesa, dispongo de un espacio, dispongo del internet, dispongo de elementos que me van a servir para eso. Tengo que disponer de un tiempo, de pronto de unos recursos, etcétera, y ahí vamos a empezar a poder llegar a cuantificar lo que necesitamos. Y la bibliografía. Entonces, todos estos puntos son los que van a tener en la propuesta, que es lo que vamos a hacer en esta primera parte a partir de la próxima, digamos, de esta actividad que vamos a proponer. ¿Hasta ahí es claro? Profe. Señor. ¿Qué le decir, profe? En la parte donde usted dice posibles colaboradores, ¿es necesario poner un nombre específico, o sea, como tal persona? En esta primera actividad de esta semana, puedo yo colocar director o profesor que maneje el tema. Pero ya, digamos, en la octava semana sí tengo que colocar haber investigado quién me puede servir a mí para apoyarme en el tema, en el tipo de investigación y en el tema de investigación que yo voy a hacer. Entonces, pero, por ejemplo, si uno necesitara, no sé, digamos, la ayuda de una empresa, no sé, digamos que yo necesito un desarrollador web. Entonces, yo podría decir, bueno, esta tal empresa ofrece servicio, sí, entonces yo podría sí, como colaboradores, empresa tal. Pues sí, así, sí, digamos. correcto, pero acuérdese que recursos tú tienes que cuantificar eso, porque ellos no te lo van a hacer gratis. No, Entonces, sí, profe, pero entonces no es necesario, pues, como, ¿me entiende? Como conocer literalmente a la persona. sí, por lo menos en esta primera versión no. Ya en la cuarta versión o tercera versión que vamos a ver, sí tiene que saber exactamente cuál es la persona para poder uno tener claro y saber más o menos qué recursos yo tengo que disponer de eso. Entonces, si tienes que pagar, tú tienes que pensar en cuánto necesito de plata para poder contratar a esa persona. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Entonces, Profe, y qué pena una preguntita ahí, completando una duda que me generó el compañero. Sí, cuéntame. Si uno va a utilizar, por ejemplo, una API, que por ejemplo Google da muchas APIs y son gratis, hasta donde yo sé, o algunas sí deben haber alguna que otra paga, pero otras son gratis. Entonces uno pone colaboradores Google o cosas así. Sí, sí, claro, coloca, es eso, ya es más un recurso, porque tú lo que haces es, puedes colocar aplicativos gratuitos dentro de lo que es eso, pero es un recurso, es el recurso que tú vas a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ese recurso se coloca en el capítulo de recursos, hija. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro? Sí, ahorita sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay una secuencia, por eso el aprender haciendo todas las actividades juegan un papel fundamental. Llevamos la primera, el problema, llevamos la segunda, el árbol del problema, y llevamos la tercera, el árbol de objetivos. Por eso yo les decía, la idea es que ya tengo claro las cosas, ya las tengo claras, ahora sí me voy a empezar a construir la propuesta, ¿sí? Y por eso yo les decía, la idea es que a partir de esta cuarta semana, ya ustedes pueden armar grupos. ¿Y qué pueden? Máximo 2 personas. Entonces, por ejemplo, Ana ya tiene su compañero. Yo no sé si hay algunos que ya tengan compañeros. Entonces, ya pueden organizar grupos de a 2 personas. ¿Para qué? Para desarrollar de aquí en adelante eso, pero me lo tienen que informar en la actividad que van a presentar. Entonces, ya lo presentan conjuntamente, me lo resaltan y me escriben, este proyecto lo vamos a realizar tales personas. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo tengo claro porque yo voy a colocar cuál es el proyecto, qué tipo de investigación es, cuál es el tema de investigación y ya empiezo a exigir de una forma mucho más contundente el trabajo en equipos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son 2 personas las que van a trabajar. ¿Hasta ahí es claro? Hello. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver cada uno de los puntos para poder redondear y que les pueda, en esta idea preliminar del proyecto, vayan ustedes planteando. Entonces, hablo de un título provisional. La idea es que sea general sobre lo que es el tema. Digamos, en términos prácticos, uno busca que ese título sea breve y claro. Entonces, por ejemplo,
utilizando lo que es aplicativo para mejorar el transporte de ambulancias. Aplicativo para mejorar el servicio de ambulancias. 6 palabras. Entonces, buscamos que sea lo más claro posible. ¿Ustedes creen que si yo coloco eso, la gente entiende? Sí, profe. Claro, pues es un aplicativo. Entonces yo, bueno, es un aplicativo. Vamos a mirar cómo es ese aplicativo que este compañero o esta persona hizo. Entonces abre uno el tema. Recuerden, el título es fundamental. ¿Por qué? Porque debe dar la coherencia del problema y de lo que yo voy a hacer, ¿sí? O de lo que yo hice cuando yo termine mi trabajo de grado. Entonces, ustedes ese trabajo lo van a publicar. Y cuando la persona busque aplicativos para ambulancias, automáticamente el proyecto de ustedes sale. ¿Por qué? Porque está relacionado sobre esa búsqueda. Entonces, sin darme cuenta, lo que yo he hecho con la búsqueda booleana es eso, es encontrar los trabajos que tienen esas particularidades. Entonces, si yo coloco un título que es breve y es claro, automáticamente en un futuro su trabajo va a ser referenciado en otras investigaciones. Entonces, importante, y por eso se plantea que sea breve y claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. ¿Qué debe ese título tener? Que refleje lo que yo voy a hacer en el trabajo o en el proyecto de grado. Entonces, eso me lo debe reflejar. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, primer elemento. Segundo tema. La idea es que el tema de investigación me va a permitir de alguna forma poder concretar elementos para poder yo, digamos, evidenciar lo que dije al comienzo, el estado del arte. Entonces, generalmente pueden ser 5 palabras que permitan identificar el tema o 6 palabras, lo más breve posible. ¿Para qué? Para que yo pueda buscar el tema. Si ustedes hicieron un título breve, completamente seguro eso les puede seguir como tema de investigación. ¿Por qué? Porque si yo busco, tú hiciste en el tema de las ambulancias, buscaste aplicativos para el servicio de ambulancias. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Federico? ¿Quién fue el que planteó lo de la ambulancia? ¿Federico? Profe, como que no está. Sí, se fue a desayunar, hermano, y no invitó. Hermano, dígale que la próxima vez nos inviten a desayunar a todos. Bueno, entonces, eso es lo mínimo que uno tiene que hacer, es que a través del tema uno lo tiene que investigar. ¿Para qué? Para que cuando yo escriba el estado del arte en el tema que se va a llamar marco teórico ya en mi propuesta, pues obviamente puedo tener 3, 4, 5 elementos que me están dando. Hagámoslo aunque él no esté, pero que nos puede servir de eso. Vamos a irnos a hacer una búsqueda booleana. Voy a irme acá, voy a buscar Google Scholar, o Google Académico, aquí está. Entonces yo llego, lo abro, y digo aplicativos para mejorar el servicio de ambulancias. Por dar un ejemplo. Entonces yo lo que hago es buscar prototipo de sistemas de concurrencia para la solicitud de servicio de ambulancia utilizada. ¿Qué año es? Entonces, mire, a través de ello, entonces yo puedo decir, oiga, los más recientes, desde el 2020, voy a colocarlo, entonces automática. Arquitectura tecnológica para la asignación de ambulancias en ciudades inteligentes. ¿De cuándo es? Del 2020. Este es del 2020, sistemas. Entonces yo tengo trabajo, mire, este es del 2021. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Sin darme cuenta, puedo tener trabajos muy recientes que me van a dar un marco de referencia para poder yo tener el estado del arte. ¿Qué es y se viene haciendo en otras latitudes? Entonces, estos son en Colombia, este es en México, este es en Perú, Colombia, México. Entonces, y veo que son recientes, entonces me va a servir para eso. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro para qué sirve el tema de investigación? Por favor, me responden o todos se fueron a desayunar. No, profe, sí es claro y es necesario.
Bueno. Breve identificación y descripción del problema. Entonces, aquí voy a quitar este breve por ahora, y al final sí va a ser breve, pero ahorita voy a quitarlo. Entonces, en términos reales, recordemos que este breve no lo van a tener en cuenta. Identificación y descripción del problema. Entonces, aquí es donde en términos reales el árbol del problema me sirve ¿para qué? Para que ese trabajo que yo hice con la búsqueda booleana y la construcción del árbol del problema me pueda hacer una identificación y descripción lo más clara posible. Por una sencilla razón, porque el adecuado planteamiento o descripción de un problema esté completamente segura que me va a permitir detonar la solución que yo voy a hacer, que fue lo que hice con el árbol de objetivos. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo utilizamos el árbol del problema para la identificación y descripción del problema? Yo tengo un problema central y tengo unas causas, entonces esbozo ese problema central que yo ya busqué, encontré documentos que me esbozan eso, lo puedo concretar y coloco cada uno de los documentos que yo utilizo, los referencio, entonces digo el documento 1 que me da esto, el documento 2, el documento 3 o el nombre del documento que lo puede establecer para ir evidenciando la descripción del problema y sustentándolo teóricamente. Y las causas igual, entonces me la causa esto, y cada una de esas causas debe tener una referenciación establecida y analizada por un documento que les permite obviamente reforzar y mostrar claramente que no solamente ustedes percibieron eso, sino que está sustentado teóricamente en el desarrollo de ello. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Objetivos de la propuesta. Entonces ya vimos, los objetivos son dos tipos. Un objetivo general, que es el objetivo central, y colocando el verbo en infinitivo de la acción que vamos a realizar nosotros como investigadores para poder llegar al propósito o fin deseado. Nuevamente reitero, resalto y subrayo. Debe ser medible, debe ser alcanzable y es una meta. Cuando yo digo de ser medible, es que cualquier jurado, cualquier persona, cualquier evaluador pueda medir su producto, ¿sí? Pueda ser realizable, que ustedes lo puedan realizar y que conlleven a una meta determinada, o sea, a la solución de lo que ustedes plantearon como problema. Entonces, ese es el objetivo general o objetivo principal. Los objetivos específicos son las formas como yo voy a hacer, los pasos que yo voy a hacer para poder llegar a esa acción que me va a permitir solucionar la situación problemática. Entonces, yo puedo hablar de realizar una descripción, establecer X, diseñar esto, si voy a implementar. Entonces, son como esos medios que me van a permitir llegar ¿a qué? A poder conseguir esa acción que yo voy a realizar dentro de mi propuesta. Entonces, ahí está establecido esos objetivos específicos. Entonces, igualmente que el objetivo general debe arrancar por un verbo en infinitivo, que es la acción que me va a permitir llegar a ese propósito que tiene ese objetivo o ese medio que yo voy a realizar y cada uno de esos. Sugiero que no sean muchos los objetivos generales. Cuando estén armándolo a partir del árbol de objetivos, unan medios que puedan ser coincidentes en un tema para que no sobrepase los 4 o 5. Porque pasar de 4 o 5 se van a dar cuenta que después cuando yo mido tiempos, la variable tiempo no me va a alcanzar. Entonces debo ser concreto y recordemos, este no es un proyecto para un año, este es un proyecto máximo para 5 meses, porque el 6º mes es la sustentación. Entonces, importante que tenemos esa temporalidad y tenemos que tener muy claro dentro de la construcción de los objetivos, tanto generales como específicos. Entonces, yo aquí encuentro que ese objetivo general es esa forma que yo voy a alcanzar esa meta establecida para solucionar el problema, y los específicos son, sin darme cuenta, esas actividades, acciones o métodos que yo voy a realizar para poder conseguir el objetivo general. Nuevamente, reitero, debe ser mesurable y alcanzable, o sea, que se pueda medir y que se pueda alcanzar y que pueda permitirme los específicos conseguir los logros o ese logro o ese propósito que es el objetivo general. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, pero o sea, esto es lo que debemos hacer con cada objetivo del árbol. Exactamente, exactamente. La justificación es obviamente ya lo hicimos. Si yo cojo con el árbol de objetivos los fines, pues obviamente justifico, porque es el deber de qué, es el propósito de mi trabajo. Mi trabajo busca solucionar el problema, y si yo soluciono el problema voy a salvar vidas, voy a generar una mejor digamos, satisfacción social de las personas, voy a establecer elementos dados. O sea, la justificación, importante que lo tengan en cuenta, es clarificar digamos, los fines que yo tengo con el árbol de objetivos y poderlos plasmar en esto que me va a servir, asociándolo al objetivo general. Este aplicativo me va a permitir mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí, digamos, en términos generales, el árbol de objetivos y el árbol de problemas me sirve. Aquí ya voy a llegar. El tipo de investigación, lo que me permite de alguna forma es poder tener desde la óptica o el del contexto de la ingeniería de sistemas de computación, temas de investigación. Y esos temas, lo decía yo, me van a servir para referenciar y permitir abrir el tema cuando hago presentaciones. Entonces yo coloqué algunos que me pueden servir. Sistemas autónomos, que son sistemas que de alguna forma son como el Internet de las pequeñas cosas, que me van a permitir, pues obviamente, tener sistemas para desarrollar elementos dados. Entonces yo puedo tener aquí proyectos que tengan elementos, digamos, para que las personas puedan asociarse a aplicativos, a elementos, y con base en ello poder llegar a la comercialización de un producto. Entonces, ahí puede ser un tema establecido que ustedes lo conocen más que cualquier otra persona. Y ahí no estoy hablando ni de cualitativo ni de cuantitativo, que son temas generales, sino ya me estoy llegando a unas especificaciones, que es un tipo de investigación claro. Entonces, todos saben que son sistemas autónomos, ¿cierto? ¿Cómo, profe? ¿Todos saben qué son sistemas autónomos o el Internet de las pequeñas cosas? No, profe, sí me suena, pero no sé bien. Mire, un ejemplo simple, lo que nosotros hacemos a través de buscadores. Entonces, lo que hicimos con Google Académico, ¿qué fue? Colocar unos elementos sin mandarme a cosas. Entonces, sin darme cuenta, yo puedo crear sistemas autónomos que permitan referenciar y comercializar productos. Entonces, ahí sin darme cuenta, yo no necesito aplicativos, no necesito nada, sino generar, digamos, la búsqueda para que una persona que esté buscando pueda llegar a ese tipo de cosas. Entonces, lo que hago es, sin darme cuenta, si yo voy a promocionar X cosa, es que cuando se esté buscando, automáticamente la persona llegue a esa página y encuentre y pueda encontrar el tema. Entonces, yo hice un sistema autónomo que me permite que ese Internet de las pequeñas cosas pueda llegar a unir, en este caso, un producto con un usuario, alguien que lo quiera usar. Entonces, ese Internet de las pequeñas cosas me unió a esas dos personas. Un ejemplo de eso es Amazon, un ejemplo de eso es Uber, un ejemplo de eso es Airbnb, un ejemplo de eso es, por ejemplo, Facebook y todas las redes sociales. O sea, une dos partes con ese Internet de las pequeñas cosas. ¿Te queda claro o les queda claro? Sí, profe. Ok. Computación ubicua. ¿Saben qué es eso? No, profe, tampoco. Pues obviamente eso es un concepto de ingeniería de software que lo que hace es establecer dentro de la ciencia de la computación la integración de información en un entornos específicos de temas específicos. O sea, en este caso, lo que yo hago es que aquí estoy integrando información precisa y clara y concreta en un tema dado. Entonces, puede ser un aplicativo exclusivo para una empresa que me permita que haya una interacción. Voy a poner el tema de la plataforma de intranet de la Contraloría General de la República. Es específico para ello con unas características y unas cualidades dadas. Entonces, aquí lo que hago es entregar esa información dentro del entorno de una institución. Entonces, para poder construir eso, ¿qué necesito?
entender claramente cuáles son, para qué es lo que en esa, digamos, recurso o en esa herramienta que es el intranet de la Contraloría, ¿qué necesita? Entonces, las dependencias, que ahí miro procesos y con base en esos procesos construyo una plataforma que me permita al interior de esa institución interactuar. Entonces, a eso se llama computación ubicua, que es esa integración de una información dentro de una institución o una persona o un tema dado. A eso se llama computación ubicua. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Sí, profe, ahí queda claro. Ok. Contenidos digitales. ¿Saben qué es eso? Pues obviamente son datos de información de forma clara dentro de archivos. Entonces lo que hago en términos claros es que yo puedo tener una secuencia fotográfica, videos que me van a permitir que cuando la persona entre a eso, pues automáticamente interactúe, muestre un video, muestre el tema dado, y eso pues me puede servir para generar esos contenidos digitales que pueden ser utilizados en múltiples plataformas, en múltiples negocios, en libros, en música, en informes, artículos, presentaciones, en distintas formas. Entonces ahí se habla ya de contenidos digitales donde me permite que esos datos pueda de una forma clara y precisa poderlos poner al servicio de las personas. Información y conocimiento. Entonces son datos que se localizan, digamos, en el ciberespacio, y a partir de allí lo que hago es tener mediación. ¿Para qué? Para que pues obviamente puedan tener una localización de estos elementos dados y a partir de allí poder bajar esa información. Información educativa, entonces son tips de, digamos, de aplicación de enseñanzas, un poco lo que piensa hacer Ana Sofía, de poder generar tecnologías de la información y la comunicación para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, hacerlos más interactivos, hacerlo un poco más claro y que permita de alguna forma poder mejorar ese tema. A propósito, hago un paréntesis, Ana Sofía está ahí. ¿Se fue a desayunar también? Parece que sí. Bueno, le iba a dar una pista de algo que hoy hay una conferencia que le puede servir a ella, pero pues me parece que como que no está. Entonces, sigamos. Estructura de TICs, entonces tecnologías que permiten generar gestión en procesos de información y comunicación personal, o sea, ya son software específicos que para temas dados concretos. Ingeniería de software, entonces la construcción y análisis de métodos matemáticos que permitan automatizar el desarrollo de sistemas de información. Realidad máxima o mixta y videojuegos, entonces ya sabemos que son juegos que permiten de alguna forma en realidad virtual poder generar elementos dados. Entonces son ejemplos. ¿Y por qué es lo que yo lo digo? Cuando yo tengo un tema, pues me permite poder entrar a interactuar. Si yo digo, oiga, yo voy a hacer le preguntan, ¿y su proyecto en qué consiste? Entonces, es una realidad que me permite interactuar videojuegos en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que las clases sean un poco más interactivas y permitan alrededor de ello que los muchachos se concentren más y puedan apropiarse del conocimiento. Entonces, sin darme cuenta, cuando yo tengo el tema, puedo desarrollar mejor la idea del tema de investigación y con base en ello poder, digamos, presentar de mejor forma este tipo de investigaciones. Entonces, el tipo de investigación lo que permite es poder relacionar ese contexto de estudio con la idea clara del conocimiento de esa investigación que ustedes van a dar. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ok. Posibles colaboradores, ya lo decíamos, entonces, ¿quiénes son los que van a colaborarme en ello? Entonces, ahí ustedes como investigadores, de pronto tengo otros compañeros que me pueden ayudar a hacer diseños, van a haber unos auxiliares que van a ir al campo a tomar encuestas, de pronto unas secretarias, el director del proyecto que me va a permitir asesorar en la temática de eso y en el tema de investigación, entonces lo tengo que colocar. Entonces, tengo que listar inicialmente por lo menos quiénes son, qué es lo que esas personas me van a, quiénes y qué es lo que van a hacer cada una de esas personas para poder tener claro quiénes son esos colaboradores. Entonces, identificar los posibles colaboradores que me van a contribuir en realizar esta investigación.
Recursos, ¿qué necesito? Entonces necesito un software, necesito un computador, entonces hay recursos, llamémoslo tecnológico, hay recursos físicos, hay otro tipo de recursos de pronto de promoción, de divulgación. Entonces yo tengo que tener claro los tipos de recursos, ¿para qué? Para saber con exactitud qué recursos necesito. Si son físicos, computadores, espacios, tiempo, etcétera, que me van a dar. Si son recursos, llamémoslo económicos, entonces yo tengo que pagar algo, entonces tengo que tener una plata. Si son, llamémoslo programas, entonces y yo los puedo bajar gratuitamente, entonces tengo un programa que es gratuito, o si lo tengo que comprar, entonces digo, tengo que tener un recurso económico para comprar este software que lo necesito dentro del desarrollo. Ahí están los recursos establecidos. Y la bibliografía, obviamente en este momento, sin darnos cuenta, podemos estar en 20 documentos que nosotros hemos buscado. Entonces ya empiezo a tener una bibliografía que debe estar citada con base en las normas APA. Entonces empiezo a dar, y esa bibliografía no es una bibliografía aislada, no, tiene que evidenciarse. O sea, cada uno de los documentos que están referenciados, que están en la bibliografía, tienen que estar referenciados en el texto. Entonces, si vamos a tener 20 citas bibliográficas, debo tener 20 números que me muestren claramente dónde he utilizado esa bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, importante que lo tenga en cuenta, porque en la descripción del problema, por lo menos deben de haber 5. En los objetivos pueden haber otros 5, estoy hablando de 10, en la justificación otros 5, tienen que hablar 15, en el tema sin darme cuenta puedo, o en el estado del arte otros 5, entonces 20 documentos que tienen que estar referenciados en el texto y que obviamente hacen parte de la bibliografía. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, pero todo eso al final normal como las bibliografías común y Claro, corriente, pero claro. con las normas APA. Sí, claro, es normal. Listo, profe. Entonces, ¿cuál es la actividad? Vamos a realizar un documento preliminar, primera versión de la propuesta, con los siguientes contenidos: un título provisional, un tema de investigación, la descripción del problema utilizando como herramienta descriptiva el árbol del problema, la justificación de la investigación, el objetivo general y específico de la propuesta utilizando como herramienta descriptiva el árbol de objetivos, el tipo de investigación dentro del campo de la ingeniería de sistemas, posibles colaboradores y recursos disponibles, y la bibliografía. Recordemos que la bibliografía que esté utilizada o esté ahí como dice bibliografía consultada, tiene que estar referenciada en el texto que yo he escrito, en el título, en la investigación, en el tipo de tema de investigación, en la descripción, en la justificación, en los objetivos generales y específicos. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, profe, queda claro. Ok, preguntas. Profe, yo sí tenía una preguntita, pero entonces, por ejemplo, digamos que yo hoy tengo 5 documentos para lo de la justificación, entonces yo al final pongo, bueno, estos documentos hacen referencia o ayudan a sustentar la justificación, o cómo Ya lo hago. te voy a mostrar un ejemplo. Perdón un Listo, profe, momentico, lo gracias. busco para que ustedes vean. Perdón un instante. Perdón, estoy buscando. Ya lo ahora sí les voy a mostrar. Voy a compartir para que ustedes lo vean. Ok, entonces vamos a ir aquí. Voy a colocar esto, miren. Cada párrafo ve que tiene aquí escritos. Entonces, voy a ponerlo, ampliarlo para que lo vean. Entonces, arranco. En esta ciudad, la urbanización ha crecido en los 2 últimos décadas considerablemente. Prueba de ello es el número de licencias de construcción
aprobadas por la Curaduría Urbana, las cuales evidencia una construcción de 4.472.386 metros cuadrados durante el periodo de 2007 a 2019. Si yo no coloco, aquí dijo Departamento Administrativo Nacional de Estadística, documento de 2018, que si yo voy a la referenciación yo puedo tener un número, ese número, que es lo que yo busco ahorita que me lo hagan, pues automáticamente yo evidencio que esta información de ese párrafo me lo está diciendo este documento. El segundo párrafo. Esta evaluación urbanística ha necesitado volúmenes crecientes de demanda de agua que están ocasionando una tensión alta con la oferta de abastecimientos de agua en virtud de los indicadores de disponibilidad de agua y la fragilidad hídrica del río Tun, cuenca abastecedora del acueducto de la ciudad de Pereira. Este documento me sustenta eso. Profe, Aquí, señor. ¿y lo de los numeritos cómo sería? O sea, yo al final... Entonces lo que hago es que yo no estoy colocando esto, sino automáticamente coloco documento 1, y allá cuando voy a la bibliografía, en el documento 1 está el texto que me permite evidenciar esto. Aquí sería documento 2, aquí según los estudios de emisión sistema de ciudades, documento 3, Pereira es una de las ciudades, Entonces, 3 documentos que me permiten evidenciar que esto que estoy escribiendo lo estoy sustentando teóricamente. Y si yo miro, cada párrafo debe tener ese tipo de sustentación, miren, ¿sí? Siempre va a tener una sustentación para que haya claridad meridiana de que es una información documental. Entonces, yo cambiaría. Entonces, si yo quiero cambiar esto, voy a irme aquí. Entonces, yo puedo establecer, voy a hacerlo aquí en este. Entonces, coloco 1. Aquí coloco 2. ¿Esos números a qué se refieren? A los 3 documentos. ¿A qué? A los documentos. A los documentos. Entonces, cuando yo voy a la bibliografía, yo tengo que entender, aquí lo tengo por documentos, pero si yo voy a ir a la bibliografía en el documento 1, suponemos que aquí está la bibliografía, por dar un ejemplo, en el documento 1, que es este, aquí coloco 1, aquí está más. Aquí vamos a suponer que este es el documento 1. Entonces, aquí iría, si lo quiero encerrar en paréntesis, lo establezco, documento 1. Y este documento 1, ¿qué es? Es el que yo acabo de utilizar aquí. ¿De acuerdo? Este documento. Entonces, yo tengo, listo, lo he referenciado y ese documento está ya como 1. Aquí lo he referenciado y ese es el documento 2. Aquí lo he referenciado y es el documento 3, 4, 5, 6. Entonces, yo evidencio que he referenciado 20 documentos, que es mi bibliografía. Los 20 documentos que normalmente yo busqué y he consultado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta, preguntas, comentarios? Bueno, entonces si no hay preguntas ni comentarios, espero que les rinda en la actividad y podamos revisar la semana entrante la primera versión de las propuestas de proyecto de grado. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Listo, Profe, que estén bien. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que se... Hasta luego, profe. Chao.